Dios los bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Luis Polo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del Dios viviente. La Biblia en el Antiguo Testamento en varias oportunidades presenta a Dios como el Dios viviente. Por ejemplo, en el libro profético de Daniel, capítulo 6, verso 20, se dice que el Dios de Daniel es el Dios viviente. Hay un texto muy interesante que encontramos en Oseas capítulo 1, verso 10. Dice de la siguiente manera: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Oseas capítulo 1, verso 10, nos dice que el pueblo de Israel es hijo del Dios viviente. Ahora, si el pueblo de Israel es hijo del Dios viviente, eso significa que el Dios viviente es el Padre. El Dios viviente es el Padre del pueblo de Israel. Siempre que encontremos en la Biblia Dios viviente, siempre hace alusión al Padre. ¿Quién es el Dios viviente? El Padre del pueblo de Israel. En Juan capítulo 6, verso 57 dice: como me envió el Padre viviente. ¿Se da cuenta? El Mesías dice, Juan 6, 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Mesías ratifica que el Padre es el Dios viviente. En Oseas capítulo 1, verso 10, el Dios viviente es el Padre del pueblo de Israel. En Juan 6, 57, el Dios viviente es el Padre del Mesías. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos estos textos nos muestran claramente que el Dios viviente es el Padre. En Oseas 1:10 es el Padre del pueblo de Israel. En Juan 6:57 y Mateo 16:16, el Dios viviente es el Padre del Mesías. Ahora, en Timoteo capítulo 3, verso 15, se habla del Dios viviente. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa del Dios viviente y el Dios viviente es el Padre. En el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿cuál Dios? El Dios viviente del verso anterior. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, el Dios viviente fue manifestado en carne. Quiero hacerte una pregunta, querido amigo. ¿Crees tú que el Dios viviente se manifestó en carne? Y cuando hablo del Dios viviente, estoy hablando del Dios vivo, del Dios de Israel. El Dios viviente se manifestó en carne. Y si no fue el Dios viviente, entonces, ¿qué Dios fue? De tal manera, cuando en Timoteo 3:16 se habla de que Dios fue manifestado en carne, se está haciendo alusión de que el Dios viviente del verso 15 fue manifestado en carne. El detalle es que todos los textos de la Biblia
se habla del Dios viviente con relación al Padre. Oseas 1:10 habla que el pueblo de Israel es hijo del Dios viviente. Pero Pablo, utilizando Oseas capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente para aplicárselo a los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los gentiles, los que hemos creído y aceptado el evangelio, somos hijos del Dios viviente. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Hay algo muy interesante y es lo siguiente. En Mateo 16:16 se habla que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, porque el Dios viviente es el Padre. Creo que no habrá problema en creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero pregunto, querido amigo, ¿Jesucristo siendo Dios es el Dios viviente o no es el Dios viviente? Ahora, si no es el Dios viviente, eso significaría que Jesucristo sería un Dios muerto, pero eso sería absurdo y también herético. Ahora, si Jesucristo es el Dios viviente, ¿cómo podría ser Jesucristo el Dios viviente y al mismo tiempo el Hijo del Dios viviente? ¿Se da cuenta? Si Jesucristo es el Dios viviente, ¿cómo puede Jesucristo ser el Dios viviente y al mismo tiempo ser el Hijo del Dios viviente? Porque estoy seguro que difícilmente usted va a creer que Jesucristo no es el Dios viviente, ¿cierto? ¿Cierto que negar que Jesucristo es el Dios viviente sería una herejía? Negar que Jesucristo es el Dios viviente sería algo herético, algo blasfemo. ¿Cómo Jesucristo puede ser Dios y no ser el Dios viviente, el Dios vivo de Israel, el Dios vivo de la iglesia? Porque si no es el Dios vivo, entonces, ¿qué clase de Dios es Jesucristo? Y si Jesucristo es el Dios vivo o el Dios viviente, ¿cómo al mismo tiempo Jesucristo puede ser el Hijo del Dios viviente? Eso significa que hay dos verdades que encontramos en Jesucristo. Jesucristo es el Dios viviente como el único Dios de la Biblia. Jesucristo es el Dios viviente porque Jesucristo como Dios es el Padre. Pero Jesucristo es el Hijo del Dios viviente por causa de su manifestación en carne como un verdadero hombre. Entonces Jesucristo como un hombre es el Hijo del Dios viviente, pero Jesucristo como Dios es el Dios viviente. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que el Dios viviente fue manifestado en carne. Para terminar, querido hermano y amigo, yo te pregunto, y me gustaría que me respondieras en la descripción de este video. La pregunta es sencilla. ¿Jesucristo es o no es el Dios viviente? Esa es la pregunta. Es una pregunta sencilla. Pregunta para ti, querido amigo. ¿Jesucristo es el Dios viviente o no es el Dios viviente? Si para ti es el Dios viviente, ¿cómo Jesucristo puede ser el Dios viviente y al mismo tiempo ser el Hijo del Dios viviente? Ahora, si para ti Jesucristo no es el Dios viviente, entonces, ¿qué clase de Dios es Jesucristo? La única respuesta satisfactoria a esta pregunta es cuando entendemos la doctrina de la unicidad de Dios. No siendo más, tu pastor y amigo Luis Polo. Te invito a que te suscribas a este canal, danos un like si este video fue de bendición para tu vida
y dale clic a la campanita para que estés enterado de todos los estudios que estaré dando en este canal. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a mi WhatsApp más 57 315 845 2211. Dios te bendiga, Dios te guarde.